Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Varios militantes de Hezbollah murieron ayer porque les explotó el Viper. El grupo culpó a Israel. ¿Cómo entender un ataque tan singular y sus efectos? El gobierno del Ecuador acaba de anunciar un racionamiento de energía. ¿Por qué se llegó a esto y cuánto puede durar la medida? Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas, pero poco después dijo que la marihuana no era tan dañina. ¿A qué se debió esa contradicción? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Washington, D.C. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 18 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La guerra en Oriente Próximo entró ayer en una nueva fase tras producirse un ataque sorprendente contra docenas de militantes de Hezbollah, el grupo terrorista libanés respaldado por Irán. Al menos 9 de ellos murieron y 2.700 resultaron heridos. Todo ocurrió cuando los buscapersonas o Vipers de los miembros de Hezbollah sufrieron un recalentamiento súbito y explotaron. Pocas veces se había visto algo tan extraño. Hezbollah usaba esa tecnología, ya casi anticuada, pues creía que era difícil interceptarla. Una de las víctimas mortales se hallaba cerca de Muqtada Amani, el embajador de Irán en Beirut, la capital libanesa. Poco después, y en medio del desconcierto generalizado, las ambulancias empezaron a llegar con los heridos a los hospitales de los alrededores. Hezbollah, grupo fundado en 1982 y encabezado por Hassan Nasrallah, culpó enseguida a Israel y prometió venganza. Horas antes de los ataques, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu había autorizado ampliar la ofensiva contra Hezbollah, que opera en la frontera norte, en el Líbano. En los últimos meses, esa organización ha lanzado cohetes contra Israel, lo que ha obligado a decretar evacuaciones de la población civil. Hezbollah inició hostilidades tras los atentados de Hamás contra Israel el 7 de octubre y por la ofensiva israelí en Gaza, que ha dejado 40.000 muertos. La manera como explotaron los buscapersonas de los militantes de Hezbollah resultó casi increíble. ¿Ha pasado antes algo así? Llamamos ayer a Madrid a Sebastián Rotela, periodista de ProPublica, especializado en temas de seguridad nacional y terrorismo. Este caso es llamativo y singular en sus dimensiones, en lo espectacular que es, pero hay algunos antecedentes de diferentes tipos. Para empezar, los mismos israelíes, el servicio de inteligencia Shin Bet, en un caso famoso en 1996, matan a un jefe terrorista de Hamás que había sido responsable de una campaña de atentados suicidas contra israelíes, con un teléfono bomba. Habían infiltrado un teléfono portable en el entourage de este líder terrorista y lo matan con una bomba cuando le llaman al teléfono, instalado en el teléfono con control remoto. Después hay varios casos en que se infiltran los sistemas de comunicaciones, tanto de grupos terroristas como de grupos mafiosos, pero con fines de interceptar sus comunicaciones y no matarlos. Por ejemplo, en los atentados de Mumbai hechos por terroristas pakistaníes en India en 2008, que duran un par de días, los servicios indios son capaces de interceptar todas las conversaciones de los terroristas porque habían un tiempo antes, en un operativo muy fino, podido infiltrar toda una serie de tarjetas SIM para teléfonos celulares en el sistema de comunicaciones del grupo y activarlas y poder escucharlas durante el atentado. Y también la DEA
en diferentes casos, tanto con el cartel de Sinaloa, con un grupo chino criminal, han podido hacer algo parecido con diversos sistemas de comunicación, de infiltrar y diseminar aparatos de comunicación que después se interceptan. Pero este caso es llamativo en que se convierte el sistema de comunicación en una arma letal contra el grupo terrorista Hezbollah. También le preguntamos a Sebastián Rotella, aquí en Washington, D.C., cómo califica desde el punto de vista estratégico los ataques contra Hezbollah, que para algunos constituyen un punto de inflexión en el conflicto entre Israel y la milicia proiraní. Las cosas están pasando en Medio Oriente a un ritmo tan frenético que es difícil el análisis porque hay cosas que no sabemos. Pero la gran pregunta, claro, aquí es por qué lo hace Israel en este momento, este ataque tan sofisticado y tan masivo. Hay algunas versiones saliendo de Medio Oriente en las últimas horas que indican que Israel podía haber detectado movimientos de Hezbollah para preparar un ataque militar y que este ataque es de alguna forma para evitar aquel ataque, mandar una advertencia a Hezbollah y desmoralizar el enemigo. Hay otra versión que habla de una respuesta israelí a un intento por Hezbollah de asesinar un alto mando israelí. Estas cosas de las razones las veremos, pero la otra gran pregunta es cuál va a ser el resultado y cuál es el beneficio a Israel. De alguna fuente israelí más bien crítica de Netanyahu, me viene la pregunta de por qué se hace si no es en el contexto de una operación militar israelí más grande, si es solo para mostrar esta capacidad israelí para infiltrar y desmoralizar a Hezbollah. Está bien, digamos, de forma táctica, pero estratégicamente, obviamente, parece una especie de provocación y es difícil, con las cosas que ha logrado hacer Israel en los últimos meses contra Hezbollah y sus aliados Irán, es difícil pensar que no van a sentir la gran tentación, la gran presión para responder bélicamente. Entonces hay siempre la preocupación de una escalada y esta es una preocupación para toda la región y todo el mundo que está preocupado por la región. El gobierno del Ecuador anunció en las últimas horas un racionamiento de energía. En un comunicado, indicó que suspenderá el servicio eléctrico entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana el lunes, el martes, el miércoles y el jueves de la próxima semana. También autorizó a que el jueves y el viernes de esta semana y de la que viene los empleados públicos puedan teletrabajar. Por otro lado, y a modo de adelanto, hoy se cortará la luz a las 10 de la noche, según dijo la ministra del Interior, Mónica Palencia. Va a haber más de 46.000 hombres actuando, listos para cualquier emergencia y también al lado de la ciudadanía. También Fuerzas Armadas ya ha dado instrucciones para contar con total protección por parte de las Fuerzas Armadas. Y desde el gobierno se va a anunciar próximamente, que yo simplemente anuncio a modo general, que se va a establecer un toque de queda, para que sea obligatorio estar en los hogares y disminuir el nivel de riesgo. El gobierno de Daniel Noboa ha dicho que las medidas se toman ante el peor estiaje, es decir, el nivel mínimo de las aguas, en los últimos 61 años. ¿Cómo se llegó a este punto? Llamamos ayer a Guayaquil a Walter Spurrier, director de la publicación de negocios Análisis Semanal. Porque ya son 10 años que el Ecuador no invierte lo suficiente en el sector eléctrico. La demanda ha ido subiendo, no así la generación. Ha habido un estiaje importante en el régimen amazónico. Nuestras centrales hidroeléctricas se están mirando hacia el Amazonas. Ha tenido que bajar la generación hidroeléctrica. No tenemos suficientes centrales térmicas que entren en auxilio y por lo tanto no hay cómo cubrir con toda la demanda y ahí tenemos entonces los apagones. Y el motivo por qué no hemos invertido lo suficiente es porque el Ecuador es un país petrolero. El Estado se reserva el petróleo y la energía en general para el Estado, no permite la inversión privada o la limita mucho. Y resulta que con la caída del precio del petróleo, hace exactamente 10 años, se acabó el último periodo de bonanza de precios del petróleo. A partir de octubre de 2014 comenzó a bajar
el precio del petróleo, el Estado no ha podido invertir y ahora nos encontramos en estas circunstancias, en que falta de inversión y en situación fortuita del estiaje muy fuerte obliga al Estado a racionar la generación eléctrica. En este caso lo está cortando por las noches y no estamos seguros de cuánto tiempo vamos a seguir bajo estas circunstancias. Le preguntamos igualmente a Walter Spurrier si este racionamiento de energía será una medida transitoria o si, como pasa con tantas medidas de ese tipo, terminará por prolongarse en el tiempo. Lamentablemente las cosas se van a poner peor antes que mejoren. El periodo de estiaje amazónico normalmente empieza en octubre y esta vez, que es más grave, empezó en agosto y termina en marzo, o sea, recién está empezando el problema. El único río de los que tienen central hidroeléctrica que tiene un embalse, el río Paute, y que sirve a 3 centrales eléctricas en cascada, ya el agua de ese embalse ha llegado a un nivel crítico y pronto va a haber que detener la generación. Y ahí la cosa se va a poner peor. El Estado está tomando medidas emergentes para suplir esta falta de generación eléctrica. Está contratando con Colombia, tenemos un sistema interconectado, pero Colombia nos ha puesto un cupo, dice, más de eso no les puedo dar, y que viene a cubrir más o menos el 40% de la necesidad. Se ha contratado un barco turco, que es una central eléctrica flotante, pero ese solo soluciona un 10% de las necesidades. Y por fin se está recurriendo al sector privado diciendo, por favor, pongan a generar todo el tiempo que pueden a sus unidades emergentes, las que tienen para el caso de emergencias eléctricas. Y las empresas están registrándose para generar, pero no va a bastar y probablemente tengamos apagones durante los próximos 6 meses. Y si no tomamos soluciones a tiempo, esto se va a repetir el próximo año. El Ecuador tiene un sistema eléctrico de falta de energía eléctrica muy grave, muy profundo y de difícil solución. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Hace más de medio siglo, el 17 de junio de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, puso en marcha en la Casa Blanca la llamada guerra contra las drogas. Ese día dijo que la droga era el enemigo público número 1 y que se necesitaba una gran ofensiva para derrotarlo. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Poco después, el gobierno de Nixon creó varias categorías para dividir las drogas según su peligrosidad. En la número 1, junto a la heroína, el LSD, el éxtasis y el peyote, fue inscrita la marihuana. Más abajo, en la categoría 2 y con menor peligrosidad, aparecen la cocaína y el fentanilo. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Hoy en día, la mitad de los 50 estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana con fines recreativos y 38 con fines medicinales. Y el gobierno quiere sacar la marihuana de la categoría 1. Lo singular es que, según acaba de reportar The New York Times, en 1973, Nixon les dijo privadamente a sus asesores esto: déjenme decirles, no sé nada de la marihuana, sé que no es particularmente peligrosa y que los jóvenes quieren legalizarla. El sonido es de mala calidad. Let me say, I know nothing about marijuana. I know that it's not particularly dangerous. I know most of the kids are legalized. ¿Cómo entender que Nixon dijera en privado una cosa y que en público planteara algo distinto? Llamamos ayer en Washington, D.C. a Maria McFarland, asesora legal senior de Human Rights Watch y expresidenta de Drug Policy Alliance. Los comentarios de Nixon son chocantes porque Nixon fue el que realmente impulsó la guerra contra las drogas, con medidas muy duras tanto contra el consumo de drogas ilícitas como contra el narcotráfico.
Y a lo largo de décadas, eso ha tenido un impacto devastador sobre comunidades en Estados Unidos que han sido vigiladas, investigadas por la policía, con muchas personas capturadas, detenidas por simplemente consumir drogas, por tener un problema de drogas, incluyendo marihuana. Desproporcionadamente esto ha afectado a poblaciones afroamericanas, pero también ha tenido un impacto muy fuerte en otros países, incluyendo en América Latina, donde la guerra contra las drogas ha, de hecho, fortalecido a grupos organizados de crimen que se han beneficiado del mercado ilícito y han causado problemas gravísimos de violencia, corrupción y han afectado a la democracia en muchos países. Entonces, el hecho de que Nixon haya pensado que en realidad, bueno, la marihuana no era algo tan grave es por cierto, chocante. A la vez es consistente con lo que dijo hacía varios años su asesor John Ehrlichman, quien hizo el comentario en la revista Harper's que Nixon tenía dos enemigos, ¿no? La población afroamericana y la izquierda que estaba en contra de la guerra en Vietnam, y que la guerra contra las drogas era una forma de ir contra esas dos poblaciones, criminalizándolas y de esa manera interfiriendo con ellas y dañándolas, pero sin hacerlo de una forma directa, ¿no? Entonces, esto sugiere un cinismo profundo en el origen de la guerra contra las drogas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Genaro García Luna, todopoderoso secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón en México, acaba de formular una acusación contra Andrés Manuel López Obrador en una carta que le envió desde su prisión en Estados Unidos a un periodista de ese país. Afirma que existen videos, audios y fotos que demuestran los vínculos del presidente con narcotraficantes. Se espera que hoy se pronuncie el mandatario. La justicia de Nueva York impidió ayer que el rapero estadounidense Sean Combs quedara en libertad. Lo hizo tras conocer el escrito en el que se le acusa de haber estado al frente de una red que obligaba a mujeres a tomar parte en orgías donde había consumo de drogas. Combs, de 54 años, ha producido a cantantes célebres como Mariah Carey. En marzo, la policía allanó sus casas en Miami y Los Ángeles y encontró muchas cosas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó ayer a 2 personas vinculadas con el canal ruso RT de haber canalizado $10 millones hacia ese país para que distintos influencers den a conocer los puntos de vista del Kremlin antes de las elecciones estadounidenses de noviembre. Se trata de Konstantin Kalashnikov y Elena Afanasieva, que le han dado dinero a una compañía en el estado de Tennessee. Esta historia continuará. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.